Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que les presentamos a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, y que cada día comienza con nuestro saludo, el de Jorge Trilla, nuestro productor, y el de este servidor de ustedes, Julio Torino, con afecto, con cariño para todos ustedes los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo nuestros compatriotas allá en la isla de Cuba. Gracias a todos por la sintonía. Estén listos ahí porque nosotros ya lo estamos por acá y en tan solo unos segundos todos nos vamos a poner al día en cuanto a la actualidad noticiosa. De nuestra parte, el énfasis está, claro, en las informaciones que tienen que ver con Cuba. Las noticias que se publican en la isla, las que se publican en otros lugares del mundo que tienen que ver con la situación cubana, pero particularmente esas que la dictadura quiere ocultar, las que trata de tergiversar, las que presenta de otra manera, aquí las tenemos. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como usted las espera. Y eso mismo pues se evidencia en nuestro segmento Voces de Cuba, donde periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. También estaremos poniéndonos al día en cuanto a la actualidad internacional, lo más destacado de las noticias en el resto del planeta, en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes. Jorge Trilla nos estará hablando del final de la Copa del Mundo en Brasil, sí señor, excitante final entre Alemania y Argentina. Y también Jorge Trilla nos pondrá al día en lo que tiene que ver con las grandes ligas, los juegos de béisbol, que pues cada día se ponen más interesantes. Al final nuestro comentario canta claro. Y al final, pues tenemos que decirle que no es el final, es solamente la mitad del camino. La otra mitad la ponen ustedes con la divulgación, ayudándonos a que cada vez haya más cubanos que tienen acceso a esta información libre, que pueden escuchar opiniones independientes y que así de esa manera pueden formarse sus criterios libres propios. Así se comienza a ser libre y libertad es lo que estamos buscando. Así que usted compártalo, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, que cada uno sea un promotor de la verdad informativa. Vamos ya, comienza para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Y aquí tenemos los titulares de las principales informaciones. Los fuegos artificiales lanzados por una flotilla del exilio cubano en recordación a la masacre del remolcador 13 de marzo fueron vistos en La Habana, según constataron agencias internacionales. El régimen trató de todas maneras de impedir que los cubanos recordaran el 20º aniversario del crimen horrendo del 13 de marzo. Sin embargo, más de 100 damas de blanco trataron de manifestarse, algunas de ellas lo lograron y se produjeron alrededor de 100 arrestos, tanto en La Habana como en otros lugares, el régimen tratando de impedir el dedo acusatorio que lo señala como responsable del tremendo crimen. También, en otro tipo de informaciones, la aduana castrista requisa el equipaje a estudiantes que estuvieron pasando cursos en los Estados Unidos. El bloguero Henry Constantin afirmó que las autoridades castristas quieren retener su computadora y otros equipos que sacaron de sus maletas. Al menos 15 pedagogos independientes fueron detenidos en el interior de Cuba para impedir un congreso de los educadores libres. Autoridades mexicanas han rescatado en lo que va de mes a 9 cubanos que estaban secuestrados por mafias de trata humanos en México. Fallece un médico cubano, parte de la misión internacionalista en Venezuela. 50 poetas iberoamericanos rendirán homenaje a Gastón Vaquero en Salamanca. Recuerde que en nuestro segmento Las Voces de Cuba estarán escuchando ustedes reportajes directamente desde la isla. En el aspecto internacional tenemos que la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, recibe a Vladimir Putin como aliado estratégico. Escala la tensión entre Kiev y Moscú tras caer proyectiles de artillería en territorio ruso que causan un muerto. Pedro Sánchez, elegido como nuevo secretario del Partido Socialista Obrero Español de oposición en España. El Papa Francisco
clama por cese de hostilidades en Gaza e Israel. Y en los deportes, bueno, pues en el fútbol, ya ustedes saben, ganó el mejor. Alemania es el nuevo campeón de la Copa Mundial, la Copa Brasil 2014. Mientras tanto, en las grandes ligas, caen los Yankees y los Marlins, envueltos ambos en malas temporadas. Mientras tanto, Yasiel Puig decide el juego a favor de los Dodgers de Los Ángeles. Los detalles, amigos, en tan solo unos segundos. Aquí están los detalles de las principales informaciones. Los fuegos artificiales que una flotilla del exilio cubano en Miami lanzó ayer frente a las costas de Cuba para conmemorar el 20º aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo alcanzaron a verse desde el litoral de La Habana, según constató la agencia de noticias españolas EFE y difunden distintos otros medios en Internet. Los barcos del Grupo Movimiento Democracia se ubicaron a 20 kilómetros de la capital desde aguas internacionales y lanzaron luces que, aunque distantes, pudieron ser vistas alrededor de las 10 de la noche del domingo en el malecón de La Habana. Según explicó en Miami el Movimiento Democracia, la iniciativa tuvo como objetivo conmemorar el 20º aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo cerca de la bahía de La Habana el 13 de julio de 1994. Como conocen nuestros oyentes, la embarcación fue sustraída por decenas de personas que querían huir del régimen comunista, fue embestida y hundida por 4 barcos del régimen castrista, lo cual ocasionó la muerte de 37 personas, entre ellos varios niños, según testimonios de los sobrevivientes. Y ayer, amigos, también, esto ya dentro de Cuba, las damas de blanco y otros opositores no dejaron pasar por alto el aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Más de un centenar de mujeres se manifestó este domingo de una manera o de otra en La Habana. 100 de ellas aproximadamente fueron arrestadas después de la misa en la iglesia de Santa Rita cuando intentaban llegar hasta el litoral de habanero para depositar flores en recuerdo a las víctimas del crimen horrendo del hundimiento del remolcador. La agencia de prensa francesa, según difunde diariodecuba.com, confirmó la información. Indicó que las activistas fueron detenidas por decenas de policías uniformados, agentes de civil y personas convocadas por el régimen que gritaban «Viva Fidel, viva Raúl» y «Abajo la gusanera». Las mujeres fueron subidas por los agentes a 3 autobuses para ser trasladadas a unidades policíacas. Según la agencia de prensa francesa, decenas de vecinos salieron a la calle y presenciaron el arresto de las damas de blanco, premio Sájarov del Parlamento Europeo en el 2005. El reporte señaló que las activistas no pusieron resistencia al ser detenidas y subieron a los autobuses gritando «Libertad, libertad». Usualmente las damas de blanco marchan por la Quinta Avenida de Miramar, pero este domingo se desviaron y se dirigieron por la calle 26 hacia el mar a 3 cuadras del templo. La represión coincide con el aniversario 20 del hundimiento por parte de embarcaciones del régimen del remolcador 13 de marzo, hecho en el cual murieron 37 personas, entre ellos varios niños. Por otra parte, otro grupo de cerca de 25 mujeres fue detenido en operativos en Colón y Cárdenas, en la provincia de Matanzas, según informó el exprisionero político de los 75, Iván Hernández Carrillo. Por su parte, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, quien fue arrestada, declaró a la agencia EFE que recibió también reportes de arrestos también en Santiago de Cuba, Bayamo, Ciego de Ávila y Pinar del Río. Asimismo, fueron arrestados otros disidentes que intentaron realizar actos por la fecha. Rolando Rodríguez Lobaina denunció el arresto en Holguín de miembros de la Alianza Democrática Oriental y describió un asedio militar en la casa de los opositores. Todo esto confirma, sin embargo, la pujanza de la oposición dentro de Cuba, que no obstante estos incidentes de represión, que no son nada nuevo, no cejan en su empeño. Y vemos como en distintos lugares de Cuba se estuvo recordando la masacre del remolcador 13 de marzo, a pesar de la reacción iracunda de la impune dictadura que todavía hoy continúa reprimiendo a los cubanos. Otra información, esta tiene que ver con el regreso a Cuba de estudiantes
que fueron becados en una institución docente de aquí de Miami. Dice que las autoridades castristas procedieron a hacer una requisa del equipaje de estudiantes cubanos becados que cursaron estudios este año en Estados Unidos y regresaron a la isla este sábado. Se trataba de los últimos 3 alumnos de un grupo de 17 que estuvieron desde enero en territorio de Estados Unidos. Sailí Navarro Álvarez, hija del exprisionero político Félix Navarro, fue la primera en salir de la aduana del Aeropuerto Internacional de La Habana y explicó cómo sus compañeros, la abogada Yaremi Flores y el bloguero Henry Constantin, fueron retenidos. Sailí dijo que el personal de la aduana llegó hasta donde estaba Yaremi Flores y le dijeron que tenían que hacer una revisión de su equipaje, al igual que ocurrió con Henry Constantin, quien le manifestó a ella que están queriendo retener todos los equipos, computadoras y las cosas que él traía. Vamos ahora a una breve pausa, amigos. Vamos después a ponernos al día en cuanto a los deportes, lo ocurrido en el Mundial de Fútbol. Jorge Trilla nos tendrá toda la información. Más adelante yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Se cumplió aquello de que gane el mejor. Ayer en el Estadio Maracaná, Alemania se coronó merecidamente campeón de la Copa Mundial de Fútbol tras vencer 1-0 al aguerrido conjunto de Argentina. La decisión llegó gracias a un sensacional gol de Mario Götze en el segundo tiempo de la prórroga. En tanto, el astro Leo Messi nada aportó a la causa de la albiceleste. Argentina, a la espera de su estrella, tuvo la mejor ocasión por un tremendo error de Toni Kroos a los 21 minutos, un pase de cabeza hacia atrás que se encontró a Higuaín, un regalo que no se puede desperdiciar en la final de un mundial y que el delantero del Nápoles falló solo ante el portero alemán. También los hermanos estuvieron a punto de marcar justo antes del descanso cuando Benedikt Höwedes, tras un córner, remató de cabeza y el balón pegó en el poste. Al final decidió Mario Götze. El centrocampista del Bayern, viniendo de la banca, se reivindicó con un gran gol tras un pase de Chorley. Paró el balón con el pecho y sin dejarlo caer, fusiló al guardameta Romero. Alemania se coronaba así tetracampeona en tierras americanas y su corona mundial, aparte de sus excelentes jugadores, tiene otro artífice y es el director técnico alemán Joachim Löw. Felicitaciones a los campeones, ganó el mejor. Y nos vamos al béisbol. Chris Davis conectó jonrón de 2 carreras para respaldar la sólida labor de Kevin Gausman y los Orioles vencieron ayer domingo 3-1 a los Yankees en un juego recortado a 4 innings y medio a causa de la lluvia. Los Yankees cayeron a 5 juegos detrás de los Orioles y llevan una pobre marca de 47 ganados y 47 perdidos. Y por Miami las cosas van de mal en peor. Jacob deGrom conectó un sencillo que rompió el empate y volvió a blanquear a los Marlins con una excelente labor en 7 innings. Los Mets completaron así una barrida de Miami en 3 juegos al arrollarlos el domingo 9-1. Por los Peces, el cubano Deine Chavarría se fue de 4-1. Y hablemos de otros cubanos en Grandes Ligas. Yasiel Puig produjo la única carrera del juego, mientras Hyun-Jin Ryu ponchó a 10 y los Dodgers vencieron ayer 1-0 a los Padres de San Diego. Puig, que fue expulsado el sábado por discutir un tercer strike, se ponchó en sus 2 primeros turnos, pero después disparó un sencillo productor en el 6º inning para decidir el encuentro. Y en otros resultados de la jornada del domingo, en la Liga Americana, Indios vencieron a Medias Blancas 3-2, los Rays a los Azulejos 3-0, Medias Rojas a los Astros 11-0, Reales a los Tigres 5-2, Angelinos a los Rangers 10-7 y los Atléticos a los Marineros 4-1. Por la Liga Nacional, los Bravos vencieron a los Cachorros 10-7, Rojos a Piratas 6-3, Nacionales a los Phillies 10-3, Cerveceros a Cardenales 11-2 y los Gigantes a los Cascabeles 8-4. En un partido de Interligas, Mellizos derrotaron a los Rockies
13x4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otra información que confirma el estado de nerviosismo que parece tener el régimen ante el menor indicio de discrepancia. Ahora pues también en el interior de Cuba, más de 15 pedagogos independientes fueron detenidos el pasado viernes u obligados a permanecer en sus casas para impedir un congreso independiente, según denunció Diario de Cuba el activista Roberto Arsenio López Ramos. López Ramos, presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, dijo que su casa, ubicada en Los Arabos, en la provincia de Matanzas, y sede del evento, estuvo sitiada desde el jueves pasado. El régimen movilizó a las llamadas brigadas de respuesta rápida, así como agentes de la policía política, advirtiendo que allanarían la vivienda si los activistas seguían adelante con su plan de realizar el Congreso, declaró López Ramos. Sin embargo, a pesar de la represión, 4 activistas lograron burlar a los agentes de la dictadura y llegaron a la casa de López Ramos, quien señaló que los arrestos se han producido principalmente en Matanzas, Pinal del Río, Mayabeque y Villa Clara. Añadió que se desconoce el paradero de varios integrantes del colegio. El Colegio de Pedagogos Independientes tiene más de un centenar de miembros, principalmente maestros expulsados del sistema educativo por razones políticas y personas preocupadas por la educación en Cuba, según su presidente. Y una noticia que deben todos prestar atención porque revela lo que sucede muchas veces con los cubanos que tratan de huir de la dictadura. No dejen que nadie les diga, amigos, que es fácil ese trayecto. Las autoridades mexicanas han rescatado en lo que va de mes en 2 operativos a 9 migrantes cubanos que permanecían secuestrados en el estado de Tamaulipas. En total, las fuerzas federales mexicanas rescataron a 224 indocumentados, entre ellos 8 menores. En los operativos fueron detenidos 9 presuntos responsables de los secuestros, según informó el coordinador nacional del combate a este tipo de delito, Renato Sales. Ustedes recordarán, hace unos días ofrecimos la noticia de cómo incluso una pareja resultó asesinada por esta mafia que traslada a personas que tratan de entrar a Estados Unidos, y ya son varios, como dice la información, los cubanos que han sido víctimas de estos secuestradores. Ahora vamos, amigos, a escuchar las voces de Cuba. La ratificación de la declaración de Garrido expresa su abierta solidaridad con todos y cada uno de los presos políticos de Cuba, significando los casos de Raidel de Jesús Llanes, Iván Fernández de Pestre y Siloleice Casanova Pérez, todos ellos presos políticos del Frente de la Resistencia. Libertad para Raidel de Jesús Llanes. ¡Libertad! Libertad para Raidel de Jesús Llanes. ¡Libertad! Raidel de Jesús Llanes, inocente. ¡Inocente! Libertad para Iván Fernández de Pestre. ¡Libertad! Libertad para Siloleice Casanova Pérez. ¡Libertad! Y además, antes de concluir, estamos anunciando al mundo que los integrantes de los 3 comandos agramontinos de acá de Camagüey, comando agramontino Julio Sanguilí, comando agramontino Pedro Luis Boitel y el comando agramontino Orlando Zapata Tamayo, comienza una escalada de acciones y de protestas y de accionar a favor de la libertad de su compatriota y coterráneo Raidel de Jesús Llanes. Así que aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a los organismos internacionales para que se pronuncien a favor de este hermano nuestro y se le reconozca su indiscutible condición de preso político y un luchador anticastrista. ¡Libertad a los presos políticos! ¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Abajo la represión! ¡Abajo! Jorge Luis García Pérez Antúnez, Frente de la Resistencia, desde Camagüey. Y ahora vamos a ver qué está ocurriendo en el escenario internacional. Con ustedes nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Cristina Fernández recibe a Vladimir Putin como un aliado prioritario. Putin llegó a Buenos Aires desde Managua tras pasar por Cuba. Participará en la cumbre de los países emergentes llamados BRICS, a los que quiere unirse Argentina. Los 2 estados firmaron un acuerdo de cooperación nuclear. Además, la compañía rusa Rosatom participará en la construcción de la 4ª central nuclear argentina. Motivos más que suficientes para un caluroso recibimiento al presidente ruso. Además, Argentina y Rusia afianzaron su alianza estratégica con la firma de varios acuerdos, entre ellos de cooperación en materia penal y extradición.
Argentina, hundida financieramente, espera el apoyo de Rusia en el conflicto con los fondos especulativos estadounidenses. Escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania tras un bombardeo en territorio ruso. Kiev niega que los militares ucranianos hayan empleado artillería contra el territorio de Rusia. Sin embargo, Rusia acusa a Ucrania de haber atacado su territorio. Kiev niega toda responsabilidad en el incidente que le costó la vida a un ciudadano ruso. Tenemos muchos ejemplos de terroristas que hacen disparos de provocación en el propio territorio de Rusia y luego acusan de ello a las fuerzas ucranianas. Es la primera vez desde el inicio del conflicto que Rusia sufre víctimas de sus ciudadanos en su propio territorio. Según Moscú, la artillería de Kiev habría disparado desde el otro lado de la frontera y habría matado a un civil. Una vecina suya explica que hubo 2 impactos. Cuando hubo la primera explosión, yo estaba sentada en la cama y me dije, ¿qué es esto? Yo tenía miedo y parece que entonces la segunda explosión me alcanzó. Mientras, las tropas ucranianas continúan su avance para completar el cerco en torno a las ciudades de Lugansk y Donetsk, principales bastiones de los secesionistas prorrusos en el este de Ucrania. Pedro Sánchez, elegido nuevo secretario general del Partido Socialista en España. Economista, ajeno a casos de corrupción, ha evitado toda crítica a las políticas públicas que promovió el PSOE en sus etapas de gobierno. Habla de dar un perfil de izquierda al PSOE. Tras sufrir sucesivos descalabros electorales, tendrá que hacer frente a la nueva izquierda surgida en España. Aumentan las voces que reclaman un cese inmediato de las hostilidades entre Israel y el grupo extremista palestino Hamas. En el último a hacerlo ha sido el Papa Francisco. Durante su habitual bendición del domingo ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el obispo de Roma hizo un llamado de atención a la comunidad internacional para que pida en sus oraciones por el regreso de la paz en la Franja de Gaza. Asimismo, llamó a líderes palestinos e israelitas a que encuentren un camino de entendimiento que ponga fin a las agresiones mutuas. Extiendo un llamado desde el fondo de mi corazón para que oremos por la paz en Tierra Santa, a la luz de los trágicos eventos de los últimos días. La pace in Terra Santa. Exhorto. Urjo a todas las partes y a aquellos con responsabilidades políticas, local e internacionalmente, no dejar de lado cualquier esfuerzo que ponga fin a las hostilidades y traten de poner un fin a las agresiones para regresar al camino de la paz, que es deseado por el bien de todos. La preghiera. Una mirada al mundo. Recuento informativo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Cada día somos más y más los que ya somos capaces de distinguir entre las sombras y la luz. La Nueva República. Tenemos que ver la República como un ser viviente, como algo que crece con nosotros, como algo que vamos haciendo, que va cambiando y modificándose cada día. La Nueva República, radionovela original de Jorge Trilla, inspirada en personajes y situaciones de la alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes. La Nueva República. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Si ustedes le prestaron atención a las noticias que le hemos ofrecido hoy, se habrán dado cuenta que este fin de semana las fuerzas represivas del régimen andaban como una gallina loca que no sabía dónde poner el huevo, o como un bombero alucinado tratando de apagar fuegos por todas partes. El énfasis estaba en impedir a toda costa los actos conmemorativos por el 20º aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, crimen horrendo cometido por la propia dictadura castrista hace 20 años, como decía, y el cual demostró a la clara la naturaleza malvada de los dictadores Fidel y Raúl Castro y de aquellos que todavía le siguen. Y eso se entiende. Fidel Castro quiere que tú olvides. Raúl Castro quiere que tú no recuerdes. Los perpetradores de semejante crimen quieren que los cubanos olviden esa naturaleza malvada del régimen. Quieren que el mundo calle como ha callado hasta ahora, pero que desconozca cómo el pueblo cubano ha sufrido estos actos bárbaros de represión, estos crímenes de lesa humanidad.
Y lo que hay que destacar en todo esto, me parece a mí, no es la maldad del régimen, que esa es de sobra conocida por todos los cubanos. No es tampoco el cómo se empeña en la represión, a pesar de que la represión no ha logrado en 50 años extirpar la oposición a esa maldita dictadura. Lo que hay que destacar es cómo, a pesar de todos esos esfuerzos crueles, de esos esfuerzos desaforados, porque el cubano olvide, porque el cubano no denuncie, porque el cubano simplemente se conforme a vivir gobernado por criminales, la oposición continúa adelante. Y lo mismo las mujeres de las Damas de Blanco, del movimiento Rosa Parks, los hombres de cualquier grupo de la oposición, como quiera que puedan y donde quiera que estén, continúan desafiando la dictadura. Como tantos y tantos cubanos ayer buscaron la manera de encender su vela, de decir su oración, de llegar a la orilla del mar, para que el mundo no olvide, pero principalmente para que nosotros, los mismos cubanos, no olvidemos la masacre tremenda y la masacre permanente, la que sufre el pueblo cubano en manos de la dictadura castrista. Es esa voluntad que no ha podido ser extirpada en 50 y tantos años la que al fin acabará dándonos la libertad. Que sea pronto, le pedimos a Dios. Y concluye así esta edición de Recuento Informativo. Amigos, muchísimas gracias por la sintonía una vez más. No olviden que están invitados para mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para compartir todos juntos la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios. Hasta mañana pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.